Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 11, La Taifa de Granada. En este episodio extra veremos, pues, desde la caída del Califato de Córdoba y el inicio del periodo de taifas en el siglo XI. Veremos la historia política del primer reino de Granada, que es el reino cirí de Granada. Veremos pues también toda su administración, sociedad, economía, etcétera, y el urbanismo también de Granada en esa época. Es decir, veremos pues todos los aspectos de esta taifa andalusí, que se fundó en el 1013 y se finalizó en el 1090. Este es un episodio basado en la tesis doctoral de Bilal Sar, que es un historiador pues actualmente bastante conocido sobre la historia de Al-Ándalus y el Magreb. Y bueno, pues vamos allá. Bien, vamos primero con una introducción y también veremos qué fuentes han usado para estudiar la taifa de Granada. Y bien, pues el siglo XI es el primer periodo de taifas y es un periodo de gran fragmentación política y de retroceso territorial de los territorios andalusíes, así como un punto de inflexión en cierto modo en la relación de fuerzas entre los reinos cristianos y los musulmanes, porque los reinos cristianos cada vez estaban más en pujanza. Sin embargo, también es el tiempo de mayor esplendor cultural y desarrollo urbano de Al-Ándalus. Se desarrollaron todas las ciudades provinciales de Al-Ándalus, porque claro, anteriormente con el Califato de Córdoba, pues la ciudad que más creció desmesuradamente era Córdoba, era la gran capital, mientras que ciudades más provinciales pues no crecieron tanto. En cambio, al fragmentarse políticamente Al-Ándalus, pues fueron emergiendo con más poder esos centros urbanos regionales. Es en estos tiempos cuando el núcleo urbano de Madinat Elvira, se traslada a la actual Granada, que por cierto está muy próximo el yacimiento de Medina Elvira con Granada. Y Granada pues fue una ciudad fundada por la dinastía bereber de los ciríes. Es decir, por si alguno se cree que Granada es anterior a esa época, pues no. La fundación de la actual ciudad de Granada ocurre en el 1013, que es cuando pues, la ciudad fue fundada por la dinastía bereber de los ciríes. Trasladaron la población de Elvira a la nueva ciudad de Granada. Anteriormente es cierto que, como veremos, pues ya existió en esa zona la ciudad de Ilíberis, en la zona ocupada pues, por el barrio granadino de Albaicín. Pero bueno, este núcleo urbano desapareció ya en época goda, tampoco fue nunca un núcleo urbano muy importante, y en época omeya pues Granada era solamente un izn, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así, izn, que significa pues fortaleza o castillo andalusí. O sea, simplemente Granada era una fortaleza y la ciudad digamos más cercana era Elvira. La localización de Granada ha condicionado su devenir histórico, por un lado por estar aislada en una depresión entre las cordilleras subbéticas y penibéticas de las cordilleras béticas, ya que eso dificultó las comunicaciones con el resto de la península, y su ubicación en una colina pues ayudaba a su defensa, le daba defensas naturales, además de un control, digamos, sobre el resto de la zona, del territorio vecino. Así que por otro lado, un centro urbano como Granada podía dominar urbes menores de la depresión como Guadix, Baza o Loja. Granada tiene también un valle muy fértil en esa zona, que es toda la comarca de la Vega de Granada. O sea que todas las condiciones estaban bien para crear ahí un centro urbano, que sería el de Granada. Escasean los documentos oficiales y particulares, en parte por la escasez de documentos escritos propios. Esto es algo propio de la civilización islámica. Y esto es así porque el Islam, la ley es unitaria y no hay fueros que deban ser recogidos por escritos como si ocurría en los reinos medievales. Y además la tradición oral siempre ha sido pues, muy importante en la tradición árabe. Otra limitación para estudiar la taifa de Granada
es que, como pasa en las fuentes cristianas, en las crónicas, las crónicas las describen pues gente cercana al poder, gente al servicio del poder, que nos da una versión oficial, y además se centran siempre en temas pues políticos, dinásticos y militares. No te hacen ahí un estudio de la sociedad o de la economía, no eran temas que interesasen. Te pueden decir, digamos, alguna generalidad, pero nada, digamos, con el nivel de detalle que queremos los historiadores, o sea, que quieren los historiadores actualmente. Entre las fuentes para el estudio se encuentran pues numerosas crónicas, las compilaciones sobre las principales figuras culturales del Al-Ándalus, de Ibn Bassam y Ibn Said, obras geográficas, fuentes biográficas y genealógicas y fuentes materiales. Predominan las fuentes árabes musulmanas, como es obvio, porque estamos estudiando la taifa de Granada, pero también hay obras escritas por judíos, como el destacado político y poeta Ibn Agrela, o por también Abraham ibn Daud, además de crónicas latinas cristianas, como las crónicas de Alfonso X el Sabio. Así que dicho esto, ya vamos por este apartado sobre la fragmentación política de Al-Ándalus. Es decir, sobre cómo se desintegró el califato de Córdoba. Bien, al morir el califa Al-Hakam II, el segundo califa del califato de Córdoba en el 976, le sucede su hijo de 10 años, Hisham II. Y esto lo aprovechó el Hayyib, digamos que era como el Hayyib era como una figura del primer ministro, digamos, ¿vale? La mano derecha, digamos, que se llamaba pues Muhammad ibn Abi Amir, más conocido en español como Almanzor. Este Almanzor era pues alguien muy, muy ambicioso y se hizo pues así con el poder de facto y empezó lo que se conoce como el periodo de la dictadura amirí, que es su dinastía, los amiríes, que continuarían también pues sus dos hijos hasta el 1009. Almanzor mantuvo al califa como dignidad honorífica, es decir, como un títere, como una figura, digamos, simbólica, y recurrió al reclutamiento de muchas tropas bereberes y sacaliba para sustentarse en el poder frente a los junts árabes, que habían perdido, de hecho, mucha relevancia con las reformas militares de Abderramán III y Al-Hakam II. Es decir, ya desde tiempos, sobre todo con Al-Hakam II, se venía reforzando en el ejército andalusí, cada vez se fue profesionalizándose más. También se contrataron pues muchos mercenarios y sobre todo pues provenientes del norte de África. Y esto sería pues muy importante para luego la caída del califato de Córdoba. Y luego, cuando hablo de sacaliba, para los que no lo entiendan, pues un sacaliba era no eslavos, porque muchas veces aún se sigue utilizando esto del término eslavos, y sí, originalmente viene del término eslavo, por los eslavos paganos que fueron esclavizados y usados como soldados esclavos, pero ciertamente la mayoría de sacaliba pues serían europeos de los reinos cristianos del norte de la península, capturados pues durante la guerra o al hacerse los musulmanes, al hacer sus aceifas, sus campañas para conseguir botín. Parte de ese botín eran pues captura de personas que luego pues podían venderse como esclavos, en este caso como soldados. Estos serían pues los sacaliba. Así que, ¿cuál era la estrategia pero de Almanzor al tener un ejército así de heterogéneo que cada vez era pues menos andalusí? Pues lo que quería básicamente era tener diferentes facciones, que si andalusíes, que si sacaliba, que si árabes, que si bereberes, para así reducir la posibilidad de que hubiera revueltas contra él, al mantenerlos así divididos, y usó el ejército califal para lanzar devastadoras campañas contra los reinos cristianos, así devastar esos reinos cristianos y recompensar a sus fieles con cuantioso botín. Eso lo hizo muy popular. Así que Al-Ándalus alcanzó su máximo esplendor político y militar durante precisamente la dictadura de Almanzor, pero al mismo tiempo sembró las semillas para su decadencia y fragmentación. Entre otras cosas, Almanzor eliminó cualquier opositor omeya o pro-omeya y construyó una nueva ciudad palatina que rivalizaba con
la ciudad palatina de Medina Azahara, que sería la conocida como Medina al-Zahira. Su hijo, Abd Malik al-Muzaffar, supo mantener la hegemonía de los amiríes, de su dinastía, pero su hermano Abderramán Sanchuelo se proclamó sucesor del omeya Hisham II, y con esto ya la lió. Porque esto contravenía el principio suní y también el principio de legitimidad de los omeyas, de que el califa debía descender o bien directamente del profeta o de una tribu del Quraysh. Que serían pues los seguidores también más cercanos del profeta o las tribus más relevantes, más importantes ya desde la Arabia preislámica. Que esto era, los omeyas precisamente pertenecían a una tribu del Quraysh. Con la proclamación de Abderramán Sanchuelo, que intentó pues proclamarse así califa, pues provocó el derrocamiento de Hisham II y la proclamación de otro omeya, Muhammad al-Mahdi, que inició una persecución contra los bereberes y desplazó los Saqaliba a las tierras orientales de Al-Ándalus, es decir, en todo lo que sería pues Valencia, Denia, etc. Esto dio comienzo a la gran fitna de Al-Ándalus y a la caída definitiva de la dinastía omeya en el 1031. El califa Sulaimán al-Musta'in, que fue califa entre los años 1013 y 1016, para ganar apoyos reconoció el dominio de familias árabes, bereberes y saqaliba sobre distintos territorios de Al-Ándalus, y esto pues dio legitimidad para la constitución de los reinos de Taifa. Básicamente, el califa realmente solamente tenía autoridad sobre Córdoba en esos tiempos, durante la gran fitna de Al-Ándalus, la gran guerra civil de Al-Ándalus. Así que solamente estaba reconociendo algo que de facto ya era así. Es decir, había zonas que estaban pues dominadas por que si bereberes, que si saqaliba, que si árabes, que si muladíes, etc. Y en todo esto, en este reparto del califato de Córdoba, la dinastía bereber de los ziríes, encabezada por Zawi ibn Zirí, recibió la cora de Elvira, es decir, la provincia, digamos, de Elvira, y estos fundaron la primera taifa de Granada en el 1013. Bien, y si hablamos así un poco más en general sobre los reinos de taifas, antes de adentrarnos en la historia política del reino de Granada, del reino zirí de Granada, pues bien, la geografía ciertamente jugó un papel fundamental en la historia de cada uno de los reinos de taifas. Porque unos tenían acceso al comercio mediterráneo y a tierras fértiles, como por ejemplo la taifa de Sevilla, por ejemplo. Otros estaban en la frontera de los reinos cristianos, como la taifa de Albarracín, por ejemplo. Unos no tenían acceso al mar. Es decir, todo esto condicionaba también el tamaño de la taifa y su poder también. Independientemente, pero del origen étnico de la élite dominante de una taifa, que si bereberes en Granada, saqaliba en Valencia y Denia, árabes en Sevilla, independientemente del origen étnico de las élites de cada una de las taifas, los reinos de taifas imitaron las instituciones del califato de Córdoba en versión reducida. Así que esto no hay que negar las particularidades, digamos, de cada taifa, pero realmente, en términos generales, las instituciones vistas en el califato de Córdoba, en época omeya, se mantuvieron en los reinos de taifas, pero en forma más pequeña. Y es interesante, muy importante, esto de que 21 de las 36 taifas que existieron en el siglo XI fueron fundadas por personajes vinculados de algún modo a Almanzor. Es decir, que tenían pues vínculos de fidelidad con Almanzor. Esto no significa que fueran, digamos, que formaran un partido amirí, pro-amirí, que quisiera, pues yo qué sé, restaurar el poder amirí o algo así. Sino que simplemente lo que significa es que estos personajes que ya tuvieron su papel durante la dictadura de Almanzor, pues ahora constituyeron pues sus propios estados en zonas pues muy pequeñas.
Y de hecho usaron sus mismas tácticas de evocar la legitimidad de un califa títere o directamente ficticio para legitimar su poder regional. Las taifas más poderosas como Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, Valencia o Badajoz fueron absorbiendo emiratos más pequeños, sobre todo a partir del 1040. Aquí, por ejemplo, en los que estáis viendo el vídeo, veis un mapa de la península ibérica en el 1065. Ya se ve, por ejemplo, la taifa de Denia, que ocupaba las Islas Baleares también. Taifa de Toledo y taifa de Badajoz, que ocupaban un territorio muy extenso. Y obviamente pues la taifa de Sevilla y la taifa de Granada que tenían, pues igual que la taifa de Zaragoza, que tenían pues mucho poder. Luego había otras taifas más pequeñas. Y bueno, en todo esto el reino zidí de Granada hay que decir que conquistó también Málaga en el 1057, como veremos más tarde. O sea, la taifa de Granada no solamente se limitaba a Granada, sino que también controlaba a Jaén, y en su máxima expansión territorial también llegó a conquistar, a tener en su poder Málaga. Los reinos cristianos, ¿qué hicieron durante este periodo de fragmentación política de Al-Ándalus? Pues obviamente aprovecharse para así conquistar territorios musulmanes con la justificación ideológica neogótica, es decir, la idea esta de reconquista, de restaurar el reino visigodo, y del pensamiento ese de las cruzadas que de hecho ya se estaba gestando en Europa, enfrentando la cristiandad con el Islam. Anteriormente no había una oposición tan firme como pensamos actualmente entre cristianos y musulmanes por motivos religiosos. Las taifas no conquistadas debían pagar tributos conocidos como parias, de ahí viene la expresión de ser un paria, a los reinos cristianos a cambio de no ser agredidos. Es decir, esto era una clara extorsión. Los reinos cristianos iban tocando la puerta de los reinos de taifas y les decían, tú o me pagas tal o vamos, es que te reviento el reino, ¿sabes? Pues lo mismo, eran unos mafiosos, aquí actuaban como mafiosos extorsionando a los reinos de taifas. Y esto fue un factor muy importante en cambiar el equilibrio, el balance de poder entre los reinos cristianos y los musulmanes, porque claro, los reinos musulmanes estaban financiando, estaban mandando dinero a los reinos cristianos con esto de las parias. El rey Alfonso VI de León aumentó la presión fiscal sobre los reinos de taifa, los enfrentó unos a otros y finalmente conquistó Toledo en el 1086. Este hecho, que conmocionó al Andalus, hizo que algunos reyezuelos musulmanes pidieran la ayuda militar de los almorávides, de la dinastía bereber, que estaba controlando ya prácticamente todo el Magreb. El último rey zirí de Granada, que fue el cuarto, en sus memorias, porque escribió unas memorias, las memorias de Abdalá, pues explica a la perfección la estrategia que siguió el rey de León, y pone en boca suya, esto es un texto largo, pero creo que vale la pena reproducirlo todo, pues pone en boca de Alfonso VI de León estas palabras. Yo no soy de su religión, se decía echando sus cuentas, y todos me detestan. ¿Qué razón hay para que desee tomar Granada? Que se someta sin combatir es cosa imposible. Y si ha de ser por guerra, teniendo en cuenta que aquellos de mis hombres han de morir y el dinero que he de gastar, las pérdidas serán mucho mayores que lo que esperaría obtener caso de ganarla. Por otra parte, si la ganase, no podría conservarla más que contando con la fidelidad de sus pobladores, que no habrían de prestármela. Como tampoco sería hacedero que yo matase a todos los habitantes de la ciudad para poblarla con gente de mi religión. Por consiguiente, no hay en absoluto otra línea de conducta que encizañar unos contra otros a los príncipes musulmanes y sacarles continuamente dinero, para que se queden sin recursos y se debiliten. Cuando a eso lleguemos, Granada, incapaz de resistir, se me entregará espontáneamente y se someterá a degrado, como está pasando con Toledo, que a causa de la miseria y desmigamiento de su población y de la huida de su rey, se me viene a las manos sin el menor esfuerzo. Fin de la cita. Que ya veis que realmente es que está retratando a la perfección
Abdalá la estrategia que siguió el rey cristiano, de debilitar y enfrentar los musulmanes unos contra otros. Y aquí pues tenemos un mapa de las taifas, de los reinos de taifas, de la península ibérica en el 1086. En el 1086, al tomarse Toledo, solamente quedaron básicamente como grandes la taifa de Badajoz, la taifa de Sevilla y poco más. La taifa de Granada no era en esos momentos ni tan grandes porque Málaga se había separado. Y luego finalmente a finales del siglo XI ya llegaron los almorávides y conquistaron pues la mayor parte de los reinos de taifa. Y bien, ahora que he introducido pues todo esto el tema de la caída del califato de Córdoba y del surgimiento de los reinos de taifas así en general, pues veamos primero los orígenes de la dinastía de los ziríes. La dinastía zirí era pues originaria de Ifriqiya, que es pues en torno básicamente al actual Túnez y Argelia. Formaban parte de una federación de tribus conocida como los Banu Talkata, que a su vez pertenecía a una de las grandes ramas de gentes bereberes, que son los Sanjayas. El nombre de los ziríes proviene de su antepasado, Ziri ibn Manat, que era un cliente de los fatimíes, que un califato rival muy acérrimo de los omeyas, que era un cliente pues, de los fatimíes, como digo, para enfrentar a los bereberes Zanata, que eran tradicionales enemigos de los bereberes Sanjayas, y eran también aliados, los Zanata, aliados de los omeyas de Córdoba. Por lo tanto, estamos hablando de un momento de guerras subsidiarias entre el califato de Córdoba y el califato fatimí, que usaron, como digo, agentes bereberes, los omeyas, los Zanata, los fatimíes, los Sanjayas, para combatir pues, y ganar influencia. Tras el desplazamiento de los fatimíes de Ifriqiya a Egipto, porque mudaron su corte a El Cairo, su hijo Bulakin ibn Ziri gobernó como aliado, pero de forma autónoma Ifriqiya. Es decir, al pirarse los fatimíes a Egipto, Ifriqiya básicamente quedó en manos de los bereberes sanjayas de la dinastía Ziri. Un grupo de ziríes, liderados por Zawi ibn Ziri, emigró y prestó sus servicios militares a los amiríes, ya fuera en tiempos del propio Almanzor o ya con su hijo Al-Muzáfar. No está muy claro en qué época llegaron. En todo caso, pronto adquirieron un gran protagonismo en el ejército califal y fueron uno de los grupos más poderosos y temidos durante la fitna, durante la gran guerra civil de Al-Ándalus. Según unos relatos, el califa Sulaimán al-Musta'in concedió a los bereberes, como he dicho antes, a los bereberes sanjayas, la cora de Elvira, la provincia de Elvira, mientras que según las memorias del último rey zirí, los ciudadanos de Elvira fueron los que pidieron la protección de los ziríes a cambio de darles dinero y un lugar de asentamiento. El pacto narrado por Abdalá tiene ciertos paralelismos con la Égira, es decir, con ese acuerdo entre los ciudadanos de Medina y Mahoma junto a sus seguidores. Es decir, parece un poco ese pacto constitucional, digamos. Las dos hipótesis pero pueden ser complementarias, ya que en el momento de la fitna el poder central se limitaba a Córdoba y por hechos consumados el califa pudo reconocer el asentamiento de los bereberes en Elvira y ante tanta inseguridad los ciudadanos de la provincia de Elvira pudieron haber pedido pues, el auxilio militar, la protección militar de los ziríes. Medina Elvira estaba arruinada por la guerra civil y su emplazamiento no tenía pues, unas buenas defensas, así que Zawi ibn Ziri fundó la ciudad de Granada sobre la antigua fortaleza árabe para dominar la antigua Cora de Elvira, gracias a su ubicación, a la ubicación de Granada en una colina que permitía pues, su buena defensa y el control sobre las ricas tierras y ríos de la zona. Así que, como digo, fundaron Granada en el 1013 la dinastía Zirí. Fue quien fundó la ciudad de Granada. Antes simplemente era una fortaleza, no se le puede considerar una ciudad. Y claro, convertir una fortaleza en una ciudad requirió la cooperación de los vecinos de Elvira
para construir pues la alcazaba, los barrios, construir ahí todas las viviendas, el sistema de regadío, también de llevar el agua de abastecimiento de la ciudad. O sea que, como digo, requirió la cooperación de los ciudadanos de Elvira. Zawi ibn Ziri se quedó con Granada, mientras que su sobrino Abus ibn Maksan se adueñó de Jaén y de Iznájar, en Córdoba. Y bien, ya entrando de lleno en lo que es la historia política de la taifa de Granada, pues se considera que la taifa de Granada se fundó, igual que la ciudad, en el 1013. Además, el abandono definitivo de Medina Elvira se produjo en el 1018-1019, cuando el califa Abderramán IV murió tras ser derrotado precisamente por los ziríes. Esta sonada victoria consolidaría el primer reino de Granada, y poco después Zawi abandonó al-Ándalus rumbo a Ifriquía, con la intención de hacerse con la provincia norteafricana controlada por otra rama de sus parientes. Es decir, Zawi ibn Ziri pretendía crear un reino transmediterráneo, digamos, y dejó al frente de Granada a personas de confianza para evitar que la taifa cayera en manos de su sobrino Abus ibn Maksan. Pero sin embargo, los cortesanos de Ifriquía ya se las veían a venir, veían muy claramente las intenciones que tenía Zawi, así que lo envenenaron, y así es como murió, el primer rey de Granada. Según Ibn Hayyan y Ibn Khaldun, pues Zawi había designado como lugarteniente y sucesor a su hijo, pero la mayoría de jeques bereberes eligieron a Abus ibn Maksan como sultán. Este construyó la alcazaba de Granada, organizó el ejército mediante circunscripciones militares, de forma similar a como se hacía en época omeya con los yun sirios, y extendió su autoridad por las coras de Cabra y Jaén. Parece que ejerció también algún tipo de protectorado respecto a Almería, y veremos a lo largo de la historia de la taifa de Granada que en periodos intermitentes pues o había conflictos entre Almería y Granada, o Granada tenía una especie de protectorado, o digamos que Almería era vasalla de Granada. Una coalición formada por los granadinos y almerienses derrotó a la taifa de Sevilla y proclamaron califa al rey de Málaga de la dinastía de los Amudíes, descendientes del rey Idris I de Marruecos. Al terminarse la dinastía de los omeyas, claro, los reyes de taifas buscaron la legitimidad en otros lados, y una parte de estos reyes de taifas, especialmente reyes bereberes, pues proclamaron que el califato ahora lo tenía la dinastía amudí, de los amudíes, que eran, como digo, descendientes del primer rey de Marruecos. Así se daban también legitimidad a ellos mismos, aunque realmente este califa era un títere, básicamente, o sea, no tenía un poder real sobre el territorio que reconocía su autoridad, digamos. Luego, Badis ibn Habus sucedió a su padre en el 1038 y fue rey de Granada hasta el 1073. Es decir, gobernó prácticamente durante casi la mitad de los años de existencia de la taifa de Granada. La sucesión no fue tranquila porque Abus ibn Maksan y la mayor parte de los jefes tribales querían que lo sucediese su sobrino Yadair. Pero claro, al proclamarse Badis rey, siguiendo el principio de primogenitura, pues Yadair elevó al trono al hermano de Badis. Pero al ver que su plan no funcionaba, intentó asesinar a Badis. El problema es que la conspiración fue descubierta gracias al judío Samuel ibn Nagrela, y por eso se ganó la confianza absoluta de Badis. Samuel ibn Nagrela se convirtió así en visir y en mano derecha del sultán. Se encargaba también de la recaudación de impuestos y puede que hasta en algún momento, según se dice, liderara al ejército granadino. Aunque realmente esto podría ser una leyenda para engrandecer su figura, porque sería muy... parece un poco creíble, digamos, que un judío pudiese liderar un ejército musulmán. El rey de Almería quiso aprovecharse de esta inestabilidad política de Granada por estas luchas por la sucesión
para conquistarla, pero los granadinos derrotaron sus tropas y se anexaron territorios de la taifa almeriense y la volvieron a hacer vasalla. Porque tras esto se entronizó a una persona afín a Granada y ambas taifas abortaron un ataque de los reinos de Valencia y Denia sobre Almería. Al oeste, la taifa de Granada tuvo que lidiar con el expansionismo de la taifa de Sevilla, gobernada por la dinastía de los abadíes, que era una dinastía de origen árabe. En el 1039, una coalición que incluía Granada derrotó a los abadíes en Écija y bueno, los ziríes habían apoyado la pretensión de califato de la dinastía marroquí de los amudíes, como he dicho antes, que entonces pero tenía su autoridad limitada a las taifas de Málaga y Algeciras. Pero los sevillanos conquistaron Algeciras en el 1055 y con esto ya se derrumbó esta pretensión de califato amudí. Por lo que los ziríes ya nos escondieron esto de este califa ficticio, dejaron de reconocerlo y aprovecharon para conquistar Málaga al año siguiente, en el 1056 o 1057. Durante el reinado de Badis ibn Habus, pues se produjo uno de los episodios más oscuros de la historia andalusí en su conjunto, que es la masacre de 1066. Joseph ibn Nagrela había sucedido a su padre como visir, como mano derecha del sultán. Y según las fuentes árabes, envenenó al príncipe heredero y conspiró con el rey de Almería ofreciéndole Granada. Pero fueran o no ciertas estas acusaciones, lo cierto es que muchos musulmanes estaban muy molestos del gran poder que ostentaron los judíos como Samuel y Yosef. Así se desencadenó el pogromo del 1066, en el que Yosef, pues una turba de muladíes y de bereberes, entró en el palacio, en la alcazaba de Granada, crucificaron a Yosef y en todo esto, pues se dice que 3.000 judíos fueron asesinados por la ciudad de Granada y supongo que también alrededores. Esto, por cierto, como veremos luego cuando hable de sociedad, esto es así porque la comunidad judía era muy numerosa en Granada, aunque a pesar de esta masacre no terminaron con toda la comunidad judía y al poco tiempo después las relaciones entre la comunidad judía y el resto de la comunidad granadina se restablecieron y pudo volver a florecer esta comunidad hebrea, aunque ya nunca sería, digamos, tan relevante como lo fue en esta época, antes del 1066. Los versos del alfaquí árabe Abu Ishaq al-Ilibiri son muy reveladores porque él, digamos que era un alfaquí, uno de estos sabios de la jurisprudencia y de las leyes islámicas, que había sido removido, o sea, la habían quitado de la corte de Granada, al parecer por instigaciones de Joseph ibn Nagrela. Por eso estaba muy molesto con los judíos y escribió este poema que, como digo, refleja tan bien el odio en ese momento de los musulmanes de Granada contra los judíos, por el poder que ostentaban. Cita: Dialos sin haya, todos en generalidad, leones de cubiles y lunas de generosidad, que vuestro Señor ha cometido un grave error, con el cual se alegran los de la animosidad. Ha elegido como visir a uno de los infieles y no ha querido que fuese de la islamidad. Los judíos con él se han enorgullecido mucho, siendo lo que son, humillados por naturalidad. Han obtenido lo que desean, atravesando límites hasta la exterminación, sin enterarse la autoridad. El mono de los judíos ha hecho una casa de lujo, trayéndole el maná de las fuentes en cantidad. Se ha apoderado de todas nuestras propiedades, y nosotros en su puerta mendigos de calamidad. Él se burla de nosotros y de nuestra religión. Él hacia Dios es el retorno, decimos con ansiedad. Has de degollarle en ofrenda a Dios de inmediato. Sacrifícale, que es gordo cordero sin piedad. Fin de la cita. Es decir, aquí ya vemos en estos versos finales que directamente incita al asesinato de judíos. Y concretamente, sobre todo, a Yosef. Pero bueno, dejando este episodio de la masacre del 1066,
El nuevo visir de Granada logró, que este obviamente no era judío, pues logró levantar el asedio sevillano sobre Málaga. Fue con Badis ibn Habús, pues, cuando la taifa de Granada alcanzó su máxima expansión territorial. Como vemos en el mapa, los que veis el vídeo, ocupaba desde Ronda, Antequera, Lucena, hasta pues Baza y Almería. El segundo hijo de Badis no lo sucedió porque era, al parecer, un borracho no apto para el trono zirí, y le sucedió su nieto Abdalá ibn Bulukin, de 18 años, que sería pues el último sultán de Granada. Su hermano mayor permaneció en Málaga, que se separó del reino zirí de Granada. Su reinado estuvo marcado por la presión de Alfonso VI de León y la del sultán de Sevilla. ¿Por qué? Porque poco después de subir al trono, en el 1073, Alfonso VI envió una embajada para exigir a Granada el pago de parias. El rey granadino dijo que Nanay se negó, pensando que al estar pues otras taifas como la taifa de Toledo en medio, pues estaba a salvo. Pero aquí se equivocó, porque Alfonso VI firmó un pacto con el rey de Sevilla para que estos hostigasen a Granada y devastaran su vega, con lo que finalmente Abdalá accedió a pagar tributo. Con esto la taifa de Granada tuvo que ceder algunos territorios a Sevilla, y gracias a su astucia, Alfonso VI pudo extraer parias de ambas taifas sin haber perdido hombres. Es decir, como he comentado antes, Alfonso VI enfrentó, pues en este caso, a la taifa de Sevilla con la de Granada sin él perder ni un solo hombre y beneficiándose en todo caso de la debilidad de ambas taifas. La taifa de Almería también aprovechó para apoderarse de Baza, y su hermano, su hermano, que era rey de Málaga, como he dicho antes, también lo atacó, aunque las fuerzas granadinas en este caso fueron imponiéndose y los hermanos al final se reconciliaron. A todo este caos hay que sumarle revueltas en Antequera y Jaén, por lo que había pues un clima de descontento generalizado en el reino de Granada, y cada vez la autoridad zirí se estaba desmoronando por todo el territorio. Y bueno, luego, claro, ocurrió la conquista cristiana de Toledo en el 1085, esto conmocionó a todo Al-Ándalus, esto fue como un wake-up call, o sea, un aviso muy claro, y claro, los reyes de Taifa abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que si permanecían así, si permanecían divididos, los estados musulmanes podían desaparecer de la península ibérica. Una delegación de los reyes de Sevilla, Badajoz y Granada pidió auxilio al imperio almorávide del norte de África. Así es como empezó la primera incursión del emir Yusuf ibn Tasufin, que derrotó a los leoneses y castellanos en la batalla de Sagrajas del 1086. Al apoderarse los cristianos de la fortaleza de Aledo, en Murcia, los reyes de Taifa solicitaron de nuevo la ayuda almorávide para capturar la plaza, que resistió el asedio musulmán, aunque luego los cristianos tuvieron que retirarse, que quemar el castillo de Aledo y retirarse porque veían que no podían seguir defendiéndolo. Aún así, esto también, pues, al final hubo una tercera incursión almorávide en la península en el 1090, que esta sí que sería la que marcaría el fin de los reinos de Taifa. Al iniciarse la conquista almorávide de Al-Ándalus, el rey Abdalá ofreció Granada a Alfonso VI de León, al parecer. Mientras tanto, la descomposición del Estado zirí estaba ya muy acelerada por la alta presión fiscal y las revueltas de cada vez más ciudades. Muchos andalusíes veían ya con buenos ojos la entrada de los almorávides, dada la ineptitud manifiesta de los reyes de taifas, su debilidad y los elevados impuestos que imponían a sus súbditos. Así que sin apenas resistencia, el emir Abdalá de Granada rindió la ciudad en septiembre del 1090. Fue detenido, despojado de sus bienes y fue trasladado a una prisión del norte de África donde pasaría el resto de sus días escribiendo sus famosas memorias. Así que con esto ya damos por terminada la historia política del reino zirí, del 1013 con la fundación de la ciudad de Granada, hasta pues su fin, la conquista almorávide en el 1090. Ahora pues vamos con la administración y el ejército del reino zirí de Granada.
Bien, los amiríes de Granada nunca asumieron el título califal, esto es un detalle importante, sino que se presentaban como hayyibs, es decir, como usaban el mismo título que Almanzor, de un califa, en este caso, pero ficticio, como los de la dinastía Amudí o directamente ya luego el que fuera. El reino zirí de Granada tenía la particularidad de tener un consejo tribal de bereberes Sanjaya que limitaba el poder del sultán e intervenía activamente en la sucesión. Mientras que el reinado de Badis ibn Habus, el rey y sus visires Samuel y Yosef, pues se caracterizó todo esto por su autoritarismo, pues los de Abus ibn Maksan y Abdallah ibn Bulukin fueron reinados donde el consejo tribal bereber tuvo mucha importancia en la toma, digamos, de decisiones de la gobernanza diaria del reino. La dignidad de visir incluía a la mano derecha del emir, como he comentado, pero también es cierto que visir se usaba también para los gobernadores de las ciudades más relevantes de la taifa. Personajes de diferentes etnias y religiones desempeñaron tales cargos, porque el poder de los bereberes Sanjaya residía sobre todo en su dominio militar, en la esfera militar se quedaban. Los cadíes, alfaquíes y ulemas expertos en la ley islámica eran personajes destacados y honorables de la sociedad y por eso tuvieron un papel importante como intermediarios para el establecimiento de los bereberes en Granada y como legitimadores del poder zirí. Todo esto, la autonomía de los gobernadores locales era muy amplia y eso facilitó los movimientos separatistas y traiciones, como hemos visto en la historia política de la taifa de Granada. Y luego, pues como en otras taifas, aparte de esto del consejo tribal bereber, el resto de instituciones pues no era muy diferente a las vistas en época omeya. Luego, en cuanto a la organización militar del reino zirí de Granada, pues esta la estableció Habus ibn Maksan, el segundo emir de Granada, al repartir las circunscripciones territoriales entre los jeques bereberes, que debían aportar tropas proporcionalmente, según su importancia, a cambio de exenciones fiscales y a cambio también de quedarse con buena parte de los impuestos recaudados en su circunscripción. Pese a ser rivales tradicionales, los bereberes Sanjaya pues no tuvieron problemas en integrar a numerosos bereberes Zanata en el ejército granadino. Existían también otras milicias, una formada por Sacaliba, de origen europeo, pues, otra por esclavos negros y existía también una guardia palatina formada por cristianos. De este modo, volvemos a la estrategia de Almanzor, que es la de tener un ejército heterogéneo para así evitar pues, revueltas contra su persona. Luego, datos que sabemos sobre la economía de la taifa de Granada no son muchos, pero vamos a ellos. Bien, las fitnas y las guerras entre taifas obviamente fueron un desastre para la economía y arruinaron periódicamente cultivos. Y eso junto a las parias que fueron exigiendo a lo largo del tiempo, sobre todo a finales de la época de taifas, los reinos cristianos, pues perjudicó mucho la economía andalusí. Aún así, el desarrollo agrícola de Granada dio un impulso durante el siglo XI, gracias a la construcción de acequias en la Vega granadina y a la extensión de los regadíos que incrementaron la producción y productividad de los cultivos. En este siglo también proliferó, no es casualidad, una literatura agrónoma de gran calidad, para así pues mejorar las técnicas agrícolas. En cuanto a productos, tenemos constancia del cultivo, por ejemplo, de seda y algodón, y de los viñedos de Sierra Nevada, Guadix y Baza, así como por las plantaciones de plátanos, cañas de azúcar, naranjos o espinacas por la Vega de Granada, además de muchos otros productos, muchos de ellos destinados a la exportación por Al-Ándalus o por el Mediterráneo islámico. En el entorno de Granada se extraían minerales como el oro, la plata, hierro, estaño y mármoles en las canteras, que se exportaban por Al-Ándalus y por el Magreb. Luego, teóricamente, los estados musulmanes, en cuanto a fiscalidad, solo podían imponer los impuestos canónicos, es decir, los impuestos sancionados por el Corán. Porque el Corán pues dice, los musulmanes pues les puedes meter estos impuestos y a los dimíes, es decir, a los cristianos y judíos, pues tienen unos impuestos aparte especiales. Pero claro, los estados, el Corán pues no da mucho margen para la fiscalidad y esto muchas veces
de hecho siempre, se hacía pues poco, no era suficiente, los impuestos coránicos no eran canónicos, no son suficientes para financiar los estados musulmanes, con lo cual ningún estado se libraba de poner más impuestos, de poner impuestos que se llaman extracanónicos o también ilegales, según la ley coránica, claro. Los funcionarios encargados del cobro de impuestos eran sobre todo judíos, según nos dice Abdalá en sus memorias. Y bueno, el reino zirí era débil porque se extendió demasiado la práctica de que el gobernador de una ciudad percibiera los impuestos primero y luego enviara pues, el excedente, el monto restante, al poder central, que este monto restante no solía ser mucho. Por lo tanto, la alta presión fiscal de las taifas, y en particular de la de Granada, se explican por ese descontrol de la fiscalidad a nivel local, por esa autonomía que tenían demasiada autonomía a nivel local los gobernadores, pero además también hay que explicar esta alta presión fiscal en la taifa de Granada por los gastos de la guerra con taifas vecinas, que eran constantes, como ya hemos visto, las parias que tenían que pagar al reino de León y Castilla, y el mantenimiento de una administración con una corte que hacía de mecenas de poetas, etc., además de mantener el ejército y a los funcionarios. El sistema monetario de las taifas siguió el patrón bimetálico, es decir, con monedas de oro y plata, de época califal. Pero se acuñaron también es cierto que se acuñaron muy pocas monedas en la taifa de Granada y perdieron mucha pureza además, es decir, eran monedas muy devaluadas. Las monedas ziríes reconocían la autoridad formal de la dinastía Amudí como califas hasta su caída en el 1056. A partir de ahí, las acuñaciones solo muestran el nombre del emir y su título de Hayyib. Luego, en cuanto a la sociedad de Granada, de la Granada zirí, pues como en cualquier sociedad islámica, la sociedad zirí era una sociedad tributaria mercantil, con dos clases sociales básicas, que serían la yasa, o aristocracia, que formaba, digamos, la élite de la sociedad y vivía básicamente de los impuestos, del dominio de su dominio político y militar sobre la ama, es decir, sobre el pueblo llano, que incluía pues desde campesinos hasta comerciantes, ¿no? Dentro de la ama pues encontramos campesinos que mayoritariamente eran propietarios de sus tierras, no había un sistema feudal como en los reinos cristianos, y estos campesinos pues pagaban sus impuestos normalmente con cosechas, más que usando pues monedas. Los comerciantes y artesanos estaban asfixiados por los impuestos y además la ama, el pueblo llano, también incluía a esclavos de origen pues europeo y también africano. Salvo que estuvieran vinculadas al poder, no sabemos prácticamente nada de las mujeres de la taifa de Granada. Sabemos, por ejemplo, así a modo anecdótico, de una mujer bereber que se ofreció en matrimonio a su primo hermano. Esto indica que no eran poco frecuentes, esto es algo que ya sabemos, no eran poco frecuentes los matrimonios endogámicos. Esto es algo muy común entre los bereberes y los árabes, aunque también pasaba bastante en los reinos cristianos. O también, por ejemplo, la historia de una mujer, la mujer de un traidor, que advirtió al visir sobre una conspiración que estaba liderando su esposo. Luego, según las estimaciones, si hablamos de demografía, según las estimaciones de Leopoldo Torres Balbás en los años 50, calculó que la extensión de Granada entre los siglos XI y XII era de unas 75 hectáreas, con unas 4.400 casas y una población de unos 26.000 individuos. Vilalsar rebaja la estimación, pero, el autor de la tesis doctoral rebaja la estimación a unos 15 o 20.000. Para que os hagáis una idea de qué números manejamos cuando hablamos aquí de una ciudad andalusí. Claro, piensas ahora con Granada, que tiene más de 200.000 habitantes, y esto no parece nada, pero en esos tiempos era pues bastante población. La ciudad de Granada tenía una población muy diversa, pues contaba con bereberes, árabes, muladíes, es decir, digamos, hispanogodos conversos al Islam, judíos, y además tenía una pequeña comunidad mozárabe, es decir, de cristianos, una comunidad de cristianos, aunque como digo, no parece que fuera muy, muy numerosa.
Es relevante que Toledo, Lucena y Granada, sobre todo estas dos últimas, eran las ciudades andalusíes con mayor número de judíos. Lucena, que sepamos, era una ciudad exclusivamente habitada por judíos. Estaba, por cierto, en la cora de Elvira, es decir, también pertenecía a la taifa de Granada. Y luego, propiamente Granada, propiamente dicha, según las memorias de Abdalá, la comunidad hebrea, de hecho, representaba la mayor parte de la población granadina. No sabemos si se refiere a más del 50% o a que era, digamos, de los diferentes grupos étnico-religiosos de Granada, si era el grupo más numeroso, sin que por eso fueran la mitad o más de la población. Pero en todo caso, es cierto que todo apunta a que la comunidad judía en Granada era muy numerosa, y esto junto con el hecho de que la ciudad judía de Lucena y que también había una numerosa comunidad judía en Jaén explica pues la importancia política que tuvieron los judíos en el reino cirí de Granada. Además de su florecimiento cultural por ahí. Finalmente, el último apartado de este episodio extra es sobre el urbanismo de la Granada cirí. En época de taifas, así para hablar un poco más en general, la separación física entre la yasa y la ama se hace muy evidente y se simboliza con la construcción de alcazabas, que eran pues ciudadelas con un palacio-castillo para el gobernador y una guarnición militar que asentada ahí para proteger el palacio del gobernador, y que además esta guarnición militar vivía ahí, es decir, tenía su residencia ahí, vivía ahí, con lo cual, como digo, estaba pues muy separado el poder público, la élite del reino, respecto al pueblo llano. Como toda ciudad islámica, Granada se dividía por la ciudad amurallada en sí misma, que tenía ahí pues su mezquita mayor, y luego pues los arrabales, es decir, los barrios situados extramuros, con barrios a veces de carácter gremial, o a veces de carácter étnico-religioso, como por ejemplo serían las juderías o los barrios mozárabes. En las afueras también contaba pues con un amplio espacio para el rezo y juegos de caballería. Granada fue creciendo, originalmente estaba situada, digamos, en la parte de la colina norte, y fue expandiéndose hacia el este y el suroeste, a partir del reinado sobre todo de Badis y Bin Jabús. Y al sur se construyó la mezquita mayor en una posición periférica de la ciudad, para así también conectar bien con la Vega de Granada, con las tierras agrícolas de la zona. Aunque luego esta posición periférica donde estaba la mezquita mayor se convirtió al final, con el tiempo, con la expansión de Granada, se convirtió en una área céntrica. Había dos cementerios extramuros, uno al norte, que ya existía desde antes de la fundación de Granada, desde antes de que se convirtiera en una ciudad, cuando solamente era un castillo, y otro de nueva creación que sirvió como principal cementerio de Granada hasta el 1499, cuando los reyes católicos pues dijeron que ya estaba el cementerio musulmán clausurado, y además profanaron las tumbas de ese cementerio. Y bueno, aquí para los que estáis viendo el vídeo, pues ahora veremos unas cuantas imágenes de los restos arqueológicos que nos quedan sobre la Granada cirí. Aquí vemos, por ejemplo, el palacio nazarí de Dar al-Horra, que fue construida quizás sobre el alcázar cirí. También vemos a la derecha la muralla cirí almorávide de esta época. En otra imagen tenemos la vista aérea de la muralla de Al-Aqaba, que fue construida en el siglo XI, en época cirí. Otra imagen es la de la acequia de Ainadamar, que era el principal canal de agua de la Granada cirí, la principal forma de abastecer la ciudad, algo obviamente vital para cualquier ciudad. Aquí tenemos el aljibe del rey, que es pues un aljibe, es un tipo de cisterna árabe para albergar pues el agua que llegaba de las acequias. Y tenía, en este caso, pues era una cisterna del siglo
XI de época cirí, con capacidad de 300 metros cúbicos de agua. O sea, era la principal cisterna para abastecer a la ciudad de Granada. Luego aquí tenemos un mapa, digamos, esquemático de Granada y donde se ve su evolución. Vemos al norte de Granada, donde estaba el Hisín Garnata, es decir, la fortaleza de Granada, de época, pues como digo, del siglo IX, X, es decir, que de antes de la fundación de Granada como una ciudad. Estaba, como digo, situada al norte, luego un poco más al sur se expandió para dar cobijo a lo que sería el complejo de la Alcazaba de la Granada cirí, es decir, donde vivía, como he dicho antes, la élite, el palacio del gobernador con sus militares, era la zona más fortificada, más militarizada de Granada. Y luego ya más al sur, pues tenemos toda la ciudad en sí misma, donde vivía pues la gente y habían los comercios y demás. Finalmente aquí tenemos pues un mapa ya detallado sobre de lo que sería la ciudad de Granada alrededor del 1080. Aquí pues nos señala dónde se construyó luego la Alhambra, el Alcázar cirí, su posible ubicación, la mezquita, etc. O sea que dejo este mapa interesante para quien quiera verlo en más detalle. Y nada, esto es todo por hoy, por este episodio extra sobre la taifa de Granada. Esto ha sido un caso de estudio de todos los aspectos de una taifa, con toda la información que tenemos. Desgraciadamente no tenemos más información tampoco, no mucha más. Y nada, solo recordar que estos episodios extras son exclusivos para mecenas de Patreon, en patreon.com/lahistoriahispana. También puedes unirte. Son exclusivos durante un año. Los mecenas en Patreon tienen también otros beneficios extra. Así que por favor, únete a mi comunidad de Patreon si no lo has hecho ya, si lo estás viendo un año después. Y muchas gracias, por cierto, a Ignacio, que fue el último que se me unió a mi Patreon. Y gracias sobre todo, y gracias a todos los mecenas que llevan más tiempo también apoyándome para hacer posible este proyecto que me requiere pues tanto tiempo y tanto esfuerzo. Por favor, comparte estos episodios si te gustan, para que más gente me conozca y vaya creciendo la comunidad también. Y bueno, también puedes ir a la página web de lahistoriahispana.com. Ahí podrás encontrar los guiones, las fuentes, una tienda con productos como esta camiseta del Califato de Córdoba. Así que te animo a visitarlo en lahistoriahispana.com. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta pronto.